para nuestro taller, continuar nuestro taller el día de hoy. Al igual que nos sigue acompañando Perusic con el tema de estrategias para la evaluación formativa. Esperamos que podamos aprovechar al 100%, a pesar de las cosas que nos están pasando. Nosotros tratamos de seguir adelante. Y nuevamente, bienvenidos. Adelante, Percy. Muchas gracias, Norca. Bienvenidos, profesores. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir el día de hoy ya las estrategias, 5 estrategias para la evaluación formativa. Estoy leyendo sus comentarios en el chat. Gracias por los saludos. Me alegra que esté yendo todo bien por sus casas, que estén bien de salud, los profesores que lo han comentado. Y vamos a iniciar. Tenemos hasta el momento 92 participantes. Imagino que los demás van a ir incorporándose en unos minutos. Por eso, quería empezar recordando este itinerario que tenemos para estos días. El día de ayer dedicamos toda la jornada, las 2 horas, en reflexionar sobre la importancia de la evaluación formativa. Estuvimos viendo todo ese marco teórico por el cual la evaluación formativa debe ser importante, debe ser necesaria, tiene que ser implementada ya en nuestra práctica diaria por la gran utilidad y el aporte que da no solamente a los estudiantes, sino a la sociedad en general. Empezando por la familia, empezando por todas las esferas y la sociedad en donde el alumno se va a desenvolver. El día de hoy vamos a empezar a ver 5 estrategias. Esas 5 estrategias nacen de la reflexión de ayer. Por eso es importante haber invertido 2 horas en poder explicar cuál es el enfoque que le estamos dando. Si no, caerían como estrategias, más estrategias del montón que hay, y no le daríamos el sentido necesario que tiene. Eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Y mañana vamos a ver otras 5 más y terminaríamos el día viernes con 6 instrumentos de evaluación. ¿De acuerdo? Pero antes, nuevamente les invitaré a usar este aplicativo, Pool Everywhere, que es muy sencillo y al mismo tiempo muy fácil de manejar, por si quieren más adelante utilizarlo. Voy a poner en el chat el enlace. Por favor, ingresen como ayer. He puesto en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar. Es sencillo. Una vez que ingresan, le dan la bienvenida al espacio que se ha generado para mis presentaciones. A través de este aplicativo podemos hacer encuestas, opiniones, etc. Y solo tienen que poner su nombre y apellido y darle a continuar. Y automáticamente les va a mandar a la primera de las preguntas. ¿De acuerdo? Voy a poner mi pantalla ahora para ir observando las respuestas a la pregunta que vamos a plantear. No, esta no es. Un momento. Aquí está. Ok. Listo. Esta es la primera pregunta que les estoy haciendo esta mañana. Y me permite poder saber si es que estuvieron presentes el día de ayer. A ver, inténtenlo nuevamente. Ahí está. La pregunta es si estuvieron presentes el día de ayer y por lo menos los profesores y profesoras que han logrado ingresar han marcado con que sí. Entonces, hasta el momento, el 100% de personas que han participado de esta encuesta mencionan que sí han estado presentes en la charla del día de ayer. ¿Sí? Y eso es útil porque así me permite monitorear y mapear si es que estamos los mismos participantes o si hay alguien y debería repetir alguna idea más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora algo más. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué colegio trabajas? A ver, un ratito. Tengo que borrar las respuestas anteriores. Ya. ¿En qué colegio trabajas? Necesitaría saber, me especifiques un poquito el nombre de tu colegio, de tu institución educativa y el lugar
Así me puedo dar cuenta más o menos de cuál es la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Ok, María de la Providencia de Oreña, bienvenido. Santísimo Jesús de Ica, un gusto. Dos profesores del Santísimo Jesús de Ica. Santa Clara de Arequipa, muy bien. María Auxiliadora de Ayacucho, correcto. María de Nazaret de Pucallpa, bienvenidos. Ok, más profesores de María Auxiliadora de Ayacucho. Villa Carita de la Molina. María Auxiliadora de Ayacucho, María Auxiliadora de Ayacucho, ok. El Colegio Moche de Trujillo, bienvenidos. El Colegio María Auxiliadora en pleno, parece que está. Inmaculada Concepción de Huacho, bienvenidos. Conozco de Huacho, Inmaculada Concepción. María Auxiliadora de Ayacucho han estado todas sus profesoras y profesores, bienvenidos. Por el chat también están participando algunos. Futura School de Arequipa, bienvenidos. También conozco ese colegio. De la Inmaculada Surco, el colegio que está por Higuereta, me parece. San Antonio de Padua, Jesús María. Oh, qué bien, bienvenidos. Trabajé en ese colegio. Santa Clara de José Luis Bustamante Rivero. Santísimo Jesús de Ica. Ok, también Colegio Santísimo Jesús de Ica presente con todo el personal, parece. Sí, hasta por el chat están los de Santísimo Jesús de Ica. María de la Providencia de Breña, bienvenidos. Santísimo Jesús de Ica. Santa Clara de Arequipa. Ok. Entonces, si recuerdo, hay profesores de Arequipa, profesores y profesores de Ayacucho, del María Auxiliadora de Ayacucho, de Ica, Santísimo Jesús de Ica, una profesora de Pucallpa, ¿no? De Colegio Moche, una, y... Ah, María de las Mercedes de Cusco, Stanford de Arequipa. Oh, gracias, bienvenidos. Francés Meribus de Surco. Ok, bienvenidos. Ya. Entonces ya recordé más o menos quiénes son. Carmen Noemí Medina está desde Barranca. Gracias, Noemí. ¿Cómo se llama tu colegio, Carmen? Carmen Noemí Medina, que está en Barranca. María Providencia de Beñas, ya. Perfecto. School of Tomorrow de La Molina. Gracias, Maribel Ramírez. Okay. El Colegio de la Cruzeta, perfecto. Elsa de San Benito de Palermo de los Olivos, bienvenido. Sagrado Corazón. Ah, ya, Sagrado Corazón. Listo. Ya los ubiqué, ya recordé, ya sé más o menos de qué colegios son. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente con todos ustedes. Entonces, vamos a cerrar un momento y volvemos a las diapositivas para ya empezar con las estrategias. Es un gusto tener y contar con todos. Díganme, ¿están viendo mis diapositivas, no es cierto? Están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, pero sí se ve. Perfecto, ya. Vamos a arrancar desde aquí. Ya. La UNESCO, en un artículo que publica el año pasado, en abril del año pasado, menciona que los resultados de aprendizaje y su evaluación deben redefinirse radicalmente. Miren qué tajante y qué directa es la UNESCO en relación a los resultados de la evaluación, es decir, la evaluación sumativa, y su evaluación, que vendría a ser, ¿cuál es la evaluación de la evaluación sumativa? La evaluación formativa. Entonces, los resultados de las dos evaluaciones, la sumativa y la formativa, deben redefinirse radicalmente. ¿Y por qué dice esto la UNESCO? En lugar de calificar en el contenido de esta crisis, la UNESCO lo está reconociendo, en lugar de calificar el contenido, o sea, poner el ojo, el objetivo, la vista en el contenido,
de los cursos durante este periodo de crisis de la pandemia, es más importante ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades y trabajar para superar sus problemas de aprendizaje. Fíjense cómo una gran preocupación y una gran llamada de atención de la UNESCO a todos los profesores y a todos los colegios, y en especial a los directores, es que en este momento de crisis mundial, sanitaria, y si le agregas a nuestro país, crisis política, crisis económica, no podemos agregarle una crisis más al estudiante y a sus familias. Pero dirán, ¿pero por qué podríamos darle una crisis? Porque claro, nosotros tampoco tenemos las cosas tan claras. Y es mejor en época de crisis priorizar y fijarnos en lo más importante. Y para la UNESCO, y yo creo que muchos docentes compartimos lo que la UNESCO propone, lo más importante en este momento no son los contenidos. Lo más importante es ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, sus debilidades. Eso es lo más importante. Y trabajar para superar sus problemas de aprendizaje. Sabemos que ya la pandemia puede llegar a tener un término. Sabemos que los sistemas de vacunación en el mundo entero van funcionando. Algunas veces mejor que el nuestro, pero van funcionando. Entonces ya por lo menos sabemos que va a haber un momento en que va a terminar la pandemia. No será necesariamente en unos días, en unos meses, pero calculamos que cuando terminen todos de estar vacunados, se va a poder controlar un poquito más. Cuando todo eso pase y volvamos a los colegios, es probable que ya nuestra principal preocupación vendrán a ser otros. No puedo decirles cuál porque obviamente tendremos que ver en ese momento y en esa circunstancia qué es lo más importante. Pero para la UNESCO lo más importante hoy es ayudar a los alumnos a identificar y superar sus debilidades, mejorar sus fortalezas, etcétera. Las escuelas y maestros deben dar más espacio en desarrollar evaluaciones formativas y convertir a la evaluación en oportunidades de aprendizaje. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo solo SM, lo está diciendo la UNESCO y ayer también en el documento del ministerio que daba cuenta de la evaluación de los aprendizajes en este marco de la pandemia, insistía mucho en la flexibilidad. Y ahora la UNESCO, y por eso empiezo con esto en la mañana, pide que nosotros los docentes podamos dar espacios en desarrollar evaluaciones formativas. ¿Y por qué no insiste con las sumativas? Porque ya sabe que nosotros las sabemos hacer. Sabe que la necesitamos, sabe que la usamos. Entonces, ahora quiere que insistamos en las evaluaciones formativas para convertir a la evaluación en una oportunidad de aprendizaje. Entonces es importantísimo que volvamos a replantearnos desde aquí, insistir mucho y conversar en el colegio, conversar con las autoridades, incluir a los padres de familia, porque necesitamos poco a poco entender esto y darle más espacio a la evaluación formativa. Ya tiene que ir sonando cada vez más, ya tenemos que ir armando nuestros planes para trabajar con los padres de familia, ya tenemos que ir hablando nuestras jornadas de reflexión entre docentes, ya tenemos que ir hablando o haciendo equipos de trabajo para conocer más una evaluación formativa, ya tenemos que ir dando nuestras propuestas de cómo lo vamos a hacer. Ya como docentes debemos empezar a poner el foco en la evaluación formativa, porque todo lo demás ya lo sabemos hacer, ya sabemos programar, ya sabemos cómo van a ser las clases virtuales, por lo menos ya tenemos un año de experiencia, ya sabemos los contenidos de los cursos, ya sabemos cómo hacemos evaluaciones sumativas, ya sabemos casi todo. Lo que no sabemos y estamos empezando, y por eso les agradezco que estén presentes los 152 profesores, es empezar a trabajar evaluaciones formativas. Y las evaluaciones formativas no van a caer del cielo, hay que prepararlas, hay que construirlas. Porque el objetivo principal de estas evaluaciones formativas es convertir a la evaluación en una oportunidad del aprendizaje. Que el alumno no sienta que la evaluación es un momento en donde va a ser juzgado o calificado, y mucho menos promediado. Lo que va a buscar la evaluación formativa es que el alumno se dé cuenta cómo aprende y para qué lo aprende. ¿De acuerdo? Por eso, la ventaja de los medios digitales en los cuales ahorita estamos inmersos nos puede permitir involucrar nuevas modalidades. Y eso es el punto de partida para recordar que lo primero que tenemos que desarrollar como institución educativa y como profesores es la interacción con nuestros alumnos. Hago un paréntesis, profesores, no se olviden que
20 minutos antes de que acabe esta primera hora, o sea, más o menos a las 8:40, haré el primer corte para las preguntas y el segundo corte para las preguntas lo haré a las 9:40. Recuerden que si tienen preguntas de lo que haya quedado ayer, las incluyen. Aunque ahora en los ejercicios que vamos a ver hoy, les, les voy a pedir que hagan justo esas preguntas y esas ideas. Así que también por ahí podríamos ir despejando algunas dudas. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Lo primero entonces es caer en la cuenta que necesitamos una mayor interacción con nuestros estudiantes. ¿Cómo? Dentro del horario de clase, que ahora lo estamos haciendo a distancia, podríamos asignar periodos de estudio independiente. No todo el tiempo tienes que hablar tú en la clase a distancia. En algunos momentos tú tienes el control y tú explicas algo. Pero hay otros momentos, y debe haber otros momentos en el que le debes dar minutos de estudio o de trabajo independiente. Cada uno, de repente con su cámara prendida, con su micrófono apagado, el alumno va teniendo este momento independiente, donde tú vas a estar disponible. Tú no te vas a ir, entonces tú vas a estar en la cámara, te van a ver allí en la cámara, pero no vas a estar hablando ni interrumpiendo el momento de trabajo independiente. ¿Para qué? Para que los estudiantes que necesiten tener una duda, una consulta, vayan contigo. Sea el momento donde te pregunten, donde te intervengas. Si tienes opciones de hacer chat privados o videollamadas o pequeños grupos para poder conversar ya individualmente con ese alumno, sería mucho mejor. Porque de esa forma los alumnos van a utilizar esos momentos para mostrarte, para explicar su trabajo, y porque la clásica del alumno es querer saber si está bien. Y claro, buscan esa aprobación, esa seguridad, y allí es donde aprovechamos para decirle, ok, hasta el momento puedo darte algunas ideas, pero me gustaría que me digas tú cuáles son tus ideas. Por ejemplo, ¿te has sentido bien haciendo este trabajo? ¿Qué cosa ya sabías? ¿Qué era lo que no sabías y ahora ya sabes? Entonces empezamos a hacer las preguntas metacognitivas que pueden ayudar a dar el punto de inicio para el momento de la evaluación formativa. Por eso es que nosotros en ese intercambio interactuamos para promover la reflexión. En teoría deberían ser los alumnos que más lo necesiten. Los alumnos que no necesitan mucho de nuestra ayuda es probable que no nos consulten. Pero claro, debemos también estar atentos porque si durante unos instantes nadie nos consulta, podríamos nosotros ir acompañando a aquellos alumnos que hemos detectado que necesitan más acompañamiento. No sé si fue en este grupo que preguntaron el día de ayer cómo hacer una evaluación formativa con 30 alumnos o más de 30 alumnos. Y la respuesta era, no se hace al mismo tiempo. La evaluación formativa no se realiza a todos al mismo tiempo. No es una evaluación sumativa. La evaluación formativa es la que va acompañando. Y para acompañar tú necesitas ir a veces de uno en uno. Por eso necesitas en tu interacción tener momentos, si son sincrónicos como este, durante la clase, o también tener momentos asincrónicos. Armar probablemente una pequeña tanda de entrevistas de 10, 15 minutos con cada alumno en el que puedes hacer esa interacción y promover la reflexión del aprendizaje, de la conducta o del estado emocional que tenga el estudiante. ¿Cómo establecer un ambiente adecuado para la autoevaluación? Porque en el fondo lo que queremos es eso, que el alumno haga esa autorreflexión, que pueda ser capaz de mirarse y no solo en cuanto al producto que ha hecho, sino al proceso que utilizó para llegar a ese producto. A eso estamos llevando autoevaluación. Entonces, una de las ideas principales es involucrar a los estudiantes como participantes activos en su aprendizaje. Y eso va desde el inicio de la actividad, ¿no? Cuando le decimos al alumno que hoy queremos que aprendas esto, ¿cómo lo vas a aprender? Tengo estas sugerencias, pero si ustedes tienen una forma para llegar a este objetivo de aprendizaje, inténtenlo, háganlo, después me cuentan cómo les fue y también se puede medir al final, ¿no? Entonces, el estudiante está involucrado porque incluso desde el principio les puede decir, diciendo, y ellos te pueden ir diciendo cómo lo van a aplicar. Y eso permite que el estudiante se pueda involucrar en su aprendizaje. Segunda idea, atiende sus diferentes formas de pensar y de representar su aprendizaje. Por eso es que yo les decía, cuando dan el momento inicial y ustedes le comentan, vamos a aprender esto, yo quiero que aprendan esto. ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿Qué otra cosa más quisieran aprender con esto? Ahora, ¿cómo lo van a aprender? Tengo algunas ideas, ¿no? Pueden hacer esto y pueden hacer lo otro, pero
está libre de que ustedes puedan elegir otra forma de hacer las cosas. Siempre y cuando después me digan si les funcionó o no. Allí es donde tú estás abriendo el campo de acción para que el estudiante intente, pruebe, haga ese ensayo y error para llegar al aprendizaje. A algunos le irá muy bien, a otros no le irá muy bien, y allí se darán cuenta que la forma del aprendizaje, la representación del aprendizaje no es única, sino que es variada y que va a depender de momentos. Porque ahora un alumno que te dirá, profe, yo siempre hacía así y ahora no me resultó. Tranquilo, a veces pasa, no es por ti, generalmente puede haber sido por un tema. Veamos qué fue lo que pasó. Entonces, necesitamos que el alumno vaya dándose cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas y sobre todo diferentes formas de aprender. Y es bueno que las experimente. Y la ventaja es que lo experimenta acompañado de un experto, un maestro que va confirmando o aclarando algunas dudas en el proceso del aprendizaje. Porque obviamente yo no dudo que ustedes resolverán preguntas y dudas sobre los contenidos del aprendizaje, así que eso ya está súper descartado, ¿no? Anime al estudiante a tomar riesgos y ser responsable, ¿ven? Por eso cuando les digo, inviten a los estudiantes a que intenten otras formas de lograr, a que intenten otra demostración de lo que han aprendido, y siempre y cuando sean conscientes de por lo menos tener estas características, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ser hecho a la ligera, tiene que ser un producto que tú hayas revisado, que corresponda a lo que se ha visto. ¿Y por qué tomar riesgos y ser responsable? Porque eso ayuda a la autonomía. Y la autonomía es clave para desarrollar esta autorreflexión, esta autoevaluación que queremos hacer. Por eso es que hay que acompañarlos para que ellos sientan que pueden tener seguridad en tomar riesgos, pero regresar sin problema. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una clave del aprendizaje donde se puede tener estos ensayos y errores, que es diferente a otro tipo de cosas. Otras cosas en la vida es difícil tomar riesgos. ¿Por qué? Porque puedes perder la vida. En cambio aquí no hay problema porque el aprendizaje puede ser moldeable, puede tener varios recursos para hacerlo. Finalmente, reconozca niveles del avance en el aprendizaje. Sea capaz de indicarle al estudiante cómo usted ha visto el avance, cómo ha visto los niveles por los cuales el alumno está pasando. Eso lo ayuda muchísimo, porque no hay nada mejor para un niño que saber que está creciendo y que lo está haciendo bien frecuentemente. Entonces, ¿qué debemos considerar al momento de evaluar a distancia? Recuerden que debemos partir por enfocarnos en un propósito. ¿Qué es importante que aprendan mis alumnos hoy? Recuerden con qué empezamos. La UNESCO pidió enfocarnos en evaluaciones formativas, en evaluaciones de temas trascendentes, de contenidos trascendentes que muchas veces son valorativos, culturales. Y hoy más que nunca en nuestro país estamos viendo que se pide a gritos una verdadera formación ciudadana, una verdadera formación en valores, etc. Muchos de sus proyectos institucionales, ahora recordando el nombre de sus colegios y viendo que la mayoría tiene una ascendencia de corte católico, etc. Y los colegios laicos tienen también esto muy marcado, la formación en valores. ¿Y por qué no priorizar mucho de lo que nosotros hacemos en este tiempo en la formación de valores? Es probable que el padre de familia sienta que si nosotros nos empezamos a dedicar a valores, podamos estar dejando de lado los contenidos conceptuales. Pero por eso es importante involucrar a los padres de familia. Y basta solamente con mirar los noticieros de todos los días para darnos cuenta de la gran necesidad de la formación en valores en nuestro país. Entonces, por eso es que el segundo punto dice compartir los objetivos y los criterios de evaluación, no solo con los alumnos, sino también con los padres de familia. Porque el padre de familia tiene que darse cuenta que hacerle la tarea al alumno no significa hacerlo en bien, sino hacerlo en daño. Significa enseñarle al alumno que puede saltarse la cola. Ya hemos visto ahora con este escándalo de las vacunas cuántos se han saltado la cola de la lista de vacunaciones. Entonces queremos decirle a los padres de familia, ¿quieres eso para tu hijo en el futuro? ¿Quieres que sea una persona que se salte la cola sin ninguna vergüenza? Entonces, involucra también confrontar hacia los padres de familia y decir, mire, si se equivoca su hijo no pasa nada, no se cae el mundo. Va a tener otra oportunidad. Pero lo importante no es que se equivoque o no se equivoque, lo importante es que empiece a desarrollar sus propios valores. Entonces ahí los padres de familia van a sentir, ah, ya, está bien, entonces, pero mi hijo no va a desaprobar, no va a repetir el año, no va a repetir el año, señor.
no repetir el año porque no estamos buscando aprobar o desaprobar porque el alumno haga o no haga cosas. Queremos que el alumno se forme, queremos que el alumno crezca. Y para hacer eso tiene que desarrollar valores. Y por eso es que estamos desarrollando el valor del respeto. Y si usted no permite que su hijo haga sus tareas y siga su ritmo de aprendizaje, no lo está respetando. Y ya empiezas a desarrollar. Por eso es que es importantísimo trabajar la educación formativa con los padres de familia, con los alumnos y todo el colegio en esa línea. Las evidencias que vamos a ir recogiendo son evidencias de aprendizaje, pero también evidencias de cómo el alumno está aprendiendo. Por eso es que cuando nos ponemos a pensar en que hoy más que nunca las evidencias es un gran reto para los docentes por este entorno virtual, también tenemos que caer en la cuenta cómo hacer para que haya una reflexión sobre la evidencia misma. ¿Cómo hacer para que el estudiante no, y los padres de familia no piensen que mandarnos la mejor y la más bonita evidencia significa una nota alta, sino nos interesa más cómo fue el proceso por el cual llegó esta evidencia? Y en ese proceso, ¿cómo se puede haber conseguido descubrir aprendizajes? Por último, promueve la autonomía, el gran reto y la gran tarea que tenemos en la educación peruana. ¿Por qué? Ya lo estuvimos mencionando desde ayer. Si un alumno es autónomo, va a ir desarrollando sus procesos de aprendizaje. Si desarrolla su proceso de aprendizaje, aprende solo casi. Va a poder autorreflexionarse, va a poder autorregularse, va a poder ser capaz de ser autocrítico y autorreflexivo consigo mismo. Pero eso no se logra cuando sale del colegio, eso se logra desde antes de que venga al colegio. Por eso, nuevamente, la importancia con los padres y la importancia de tener planes institucionales orientados a desarrollar autonomía, a desarrollar valores. Mi gran sueño es que los proyectos institucionales, en la misión y visión de los colegios, exista definiciones de un colegio que forma en la autonomía, un colegio que busca el desarrollo autónomo y que busca personas autónomas para que sean buenos ciudadanos y buenos cristianos, etc., dependiendo del corte del colegio, ¿no? Entonces, ya enfocamos y ponemos la palabra clave, autonomía. Entonces, si el papá quiere tener a su hijo en un colegio de prestigio, tiene que entrar en esta línea de la autonomía. Porque si el estudiante no logra la autonomía, no está logrando nuestros objetivos y todo el colegio gira en torno a la autonomía, por ejemplo. Entonces, eso es importantísimo plasmar. Bien, vamos a entrar a la parte de las estrategias. Terminé un poquito antes para poder llegar a las preguntas. ¿Sí? Antes de pasar ya a las 5 estrategias, quería ver si han quedado algunas preguntas de lo que hemos ido viendo ayer y hoy. Vamos a hacer un bloque cortito de más o menos 10 minutos para ver algunas preguntas. ¿Sí? Pueden escribir sus preguntas en el chat para poderlas leer y poder comentar. Me he adelantado un poquito, así que si tienen alguna pregunta, me gustaría poder saber y ya arrancamos con las estrategias. ¿Alguna preguntita? ¿O empezamos? Creo que los agarré fríos. O de repente me están siguiendo con su tacita de café, su pancito. Ya imagino los desayunos riquísimos en Arequipa, en Ayacucho, desayunos en Pucallpa, en Ica. Ya imagino los ricos desayunos que tenemos en todo el Perú. Y que de repente ustedes están en Cusco, claro, qué rico, los panes de Cusco, el cafecito de Cusco. No sigan, por favor, yo ya seguí hace rato, pero de repente ustedes están desayunando, así que buen provecho. Ya, María, ¿no es que eres María Belinda? María Belén. María Belén Gamarra, no antojes tus chicharrones, por favor. Algunos hemos estado solo con pan y mantequilla, así que por favor no. Ayer tuve una duda, me pareció, dice Antonio Nolasco, que mencionaste que el currículo nacional no contempla la educación formativa. No, yo no dije eso. Hicieron una pregunta sobre el currículo nacional. No recuerdo bien la pregunta, pero allí lo dijeron. Pero sí, la evaluación formativa, eh, yo sé que está y se ha ido manejando y presentando desde hace un buen tiempo. Entonces, no. La evaluación formativa ya tiene bastante tiempo. Solo que la veíamos como que la educación del futuro, ¿no? Ahora ya nos damos cuenta que se insiste más en hacerlo.
Claro, sin tanta claridad de cómo, porque recuerda que recién se inicia. Somos nosotros los docentes que vamos a construir esas evaluaciones formativas ya sobre la propia experiencia, ¿no? Ahora tenemos algunas estrategias ya que estamos dando algunas claves. Y es probable que algunos de ustedes digan, esto ya lo hemos estado haciendo. Me parece que el colegio de las salesianas ya lo estaba haciendo, decían, por ejemplo, ¿no? Ya hay colegios con experiencia como este. Eh, Se puede hacer benchmarking entre colegios, o sea, conversar entre colegios, compartir las experiencias para replicar colegios. Y no son colegios de la misma ciudad, así que no hay problema, ¿no? Recuerdo que el colegio María Auxiliadora comentó que lo hacía. Sonia Vila pregunta, ¿cómo lograr la integración de los padres en el proceso de elaboración formativa? Insistiendo mucho, Sonia, pero siendo muy, tomando haciendo un plan estratégico institucional, que el padre de familia no vea que la evaluación formativa es el discurso de una profesora o de un profesor. No, el padre de familia tiene que darse cuenta que la evaluación formativa es un tema que están repitiendo todos los profesores, y que lo está repitiendo el coordinador, y que lo está repitiendo la psicóloga, y que lo está repitiendo el director desde los primeros comunicados que empieza a dar, desde los mensajes que puede ir mandando por la página web o por Facebook del colegio, etcétera. Pero está comentando a los padres de familia que tienen el proyecto institucional de la evaluación formativa y que son necesarios, que es importante formar parte de ellos, que ya está convocando a algunos padres de familia de los comités para conversar sobre la evaluación formativa, que ya se están haciendo círculos de estudio entre padres para saber qué es evaluación formativa, que ya están recibiendo capacitación de los padres sobre qué es evaluación formativa, que los padres se están formando en hacer evaluación formativa como padres, ¿no? Y que se empiezan a formar equipos de trabajo, padres y profesores sobre el tema de la evaluación formativa. Cuando el padre vea todo eso, es difícil que el padre diga, no, yo no juego, nada que yo no juego. Es una evaluación, ¿quieres que tu hijo no se evalúe? Y ahí se ponen, todos van a ser evaluados formativamente. Y con el tiempo vas a ver que lo van a pedir más, lo cual sería importante porque recuerda, ellos no están al margen de la evaluación formativa, están junto con nosotros porque como dijimos ayer, nosotros no somos los evaluadores de la primera línea, los educadores de la primera línea. Nosotros somos los segundos, los primeros son los padres de familia. Por eso es que ellos deberían ser los más interesados en aprender cómo evaluar formativamente, porque en el fondo es formar a los hijos, que puede ser algo que ellos habían dejado de lado o no lo tenían claro, ¿no? Teresa Rivas Ramírez pone, estamos como en el aula, todos en silencio, por favor. Ah, ya, no te preocupes, Teresa, ya empezaron los profes a hablar, no te preocupes. Entiende, pues estaban también en su momento de rico desayuno. Teniendo claro que hay que lidiar con un tema de costumbre. Sí, Sonia, hay que lidiar con un tema de costumbre. Y eso a veces es lo más difícil. Cambiar un paradigma, y el paradigma está aquí en nuestra mente, toma mucho más tiempo que cambiar un equipo de informática, cambiar unas cortinas. Toma mucho más tiempo. Y necesita ser más constante, 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 pero tiene que ser trabajo de todos. Entonces es trabajo solidario y compartido, pero también trabajo atemporal. Temporal, perdón, temporal. Silvia Sarmiento Herrera pone, solo pido una aclaración. Dijiste que muchos conocemos la planificación, etcétera, y pocos de la evaluación. Sin embargo, para evaluar se debe planificar bien, si no, no tiene sentido. Claro, 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 claro. Yo me refería a que como docentes tenemos muchos años planificando en enero y febrero. Ya sabemos hacer nuestros planes de trabajo con los alumnos. Hacemos nuestro proyecto, nuestro plan, lo tenemos casi todo listo. Dentro de nuestra planificación está más o menos cuáles van a ser mis temas, cuáles van a ser mi metodología, cuáles van a ser mis formas de evaluar y que generalmente son las evaluaciones sumativas. A todo eso le tengo que agregar la evaluación formativa, que muchas veces puede girar un poco lo que ya venía trabajando porque me tendría que replantear para qué le va a servir esto en este momento. Este momento, lo que yo he planificado, aporta a esta decisión institucional que tiene el colegio de desarrollar más estos valores trascendentes que otros. Entonces, allí es donde se puede ajustar, pero ya es la evaluación formativa la que está pidiendo ser incluida y que a veces al incluirse cambian algunas cosas. Por ejemplo, quizás, por eso digo quizás, la evaluación sumativa va a pedir un poco más de tiempo en la evaluación sumativa. Y entonces algunos instrumentos de la evaluación sumativa eh, bajarán en su frecuencia para que se incluya este otro. Entonces, se tomarán unas decisiones
que forman parte de este cambio que se viene a dar. Por ejemplo, otro cambio puede ser que ya la libreta no sea solamente el envío de un archivo, sino que pueda contemplar una serie de pequeñas entrevistas tipo videollamadas con los padres de familia para conversar sobre el alumno. ¿Y de qué vas a conversar? No le vas a leer la libreta, porque para eso se la mandas, sino conversas de la evaluación formativa que le hiciste al hijo durante este tiempo. Entonces, incluirlo va a implicar algunos cambios que, como tú dices, tienen que ser planificados, pero tienen que ser planificados de arriba hacia abajo. Es la institución, los directores, los coordinadores, los directivos, quienes tienen que poner en marcha este cambio y todos los profesores apoyamos. O los profesores trabajamos en la creación de incluir esta evaluación formativa, pero también la dirección tiene que apoyar con el tiempo, con los recursos, con la confianza y poniendo la cara y el pecho a los padres de familia para poder entender que entiendan los padres de familia que esto es importante, ¿no? Lilian Rucoa pone, ¿puedo trabajar evaluación formativa solo en mi curso sin la participación del colegio? Se puede hacer, Lilian, pero vas a tener, es como nadar un poco contra la corriente. Vas a avanzar un poco, es cierto, pero no es lo mismo que trabajar de la mano con los otros miembros del colegio. Puedes hacerlo como piloto, puedes ir registrando tus evidencias de cómo te va yendo. Y con eso vas compartiendo y contagiando a otros compañeros, lo vas demostrando a la dirección del colegio que sí se puede. O sea, se puede hacer, pero hay que ser conscientes que puede ser un poco más complicado lidiar sola con los padres de familia, con los alumnos, para que entiendan esto. Y allí tienes que tener mucha fuerza de voluntad para no dejar a medias esto y llevarlo hasta el final y sistematizarlo y mostrarlo a los padres y mostrarlo a la dirección del colegio para continuar. Pero claro, ahora ya sabes que no estás sola. Por lo menos hoy hay 183 profesores que están entendiendo estas ideas y que en un taller anterior hubo más de 200 y más tarde, hacia las 3 de la tarde, tengo otro grupo de 150 profesores. Entonces ya hay un gran grupo de profesores que estamos muy metidos en esto, así que no te sientas sola si en algún momento inicias este proceso solo con tu curso y pierdas un poco la esperanza. No te preocupes que hay muchos que están metidos en esto. Y tendrías que eh, tener ese contacto para poder avanzar y tener esa validación que necesitas si vas trabajando sola y sin nadie que participe en el colegio. Mirta Córdoba pregunta, ¿y cómo se logra con los padres que siempre ponen de manifiesto su trabajo y no pueden ayudarnos en su labor? Más o menos como dijimos, ¿no? Es institucional. Los padres de familia que van a querer siempre pretextos y excusas, las van a poner. Pero tenemos otro grupo de padres de familia que no van a poner excusas y lo van a hacer. Entonces, necesitamos ir también cayendo haciendo que los padres de familia caigan en la cuenta que esto es para el bien de sus hijos, no solo ahora, sino sobre todo en el futuro. Porque en el futuro los padres de familia no van a tener control sobre los hijos. Y lo único que les va a poder quedar es mirar un poquito de lejos todo lo que viva su hijo. ¿Cómo crees que se sienta o se pueden sentir los padres, madres, que obviamente ya son mayores y que de repente todavía están vivos, de toda esta gente que sin ningún tipo de vergüenza se han estado vacunando, beneficiando con estas vacunas en lugar de otras personas? Como padres de familia se pueden sentir hasta mal, frustrados, fracasados como padres, que en algún momento quisieron darle un ejemplo a sus hijos, etc. O al revés, cómo se sentirían los hijos de estos señores que en este momento no están quedando tan bien delante de la sociedad, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta que este tema de la evaluación formativa no es solamente para la nota de un curso en particular y con una profesora, sino está enfocado a la formación y educación de los hijos. Y eso es trabajo de ellos, y ahí es donde poco a poco se empieza a involucrar. Por eso hay que trabajar, como dice Rosa aquí, Jandría, con una escuela de padres, con los padres. Y los padres están dispuestos. Hay un buen grupo de padres que quieren colaborar, entrar en el colegio, etcétera. Y nada mejor que trabajar con esos padres para que sean ellos también los que ayuden con los otros padres, ¿no? Si bien la autoridad siempre la van a tener los directores y los profesores, pero también sería interesante que los padres hagan ese coapoyo entre ellos, ¿de acuerdo?
Muy bien, estimados profesores, profesoras. Ya hemos tenido un bonito bloque de respuesta. Pueden haber más preguntas. ¿Qué les parece si empezamos a ver las estrategias? ¿Listo? Vamos a ver las primeras 5 estrategias que se ha diseñado para hoy. Y justo es lo que estaban... Una última pregunta, justo le di una miradita. Ya. Una última pregunta para que no se me vaya a escapar. Alexander Quispe Condori preguntó si en una sesión de aprendizaje de 90 minutos, ¿en qué momento se debería trasladar a los instrumentos de evaluación? Recuerda, estimado Alexander, que no se trata de una evaluación sumativa, que tú puedes utilizar un instrumento para todos al mismo tiempo y tienes el estándar de todos. En una evaluación sumativa, como formativa, como la vamos a ver ahora, puedes tener ejercicios donde el alumno responde, pero no necesariamente tú los calificas con un puntaje, sino es como que tú vas viendo, es como si se pudiera poner un termómetro a cada alumno. Entonces, rápidamente, ahora con las maquinitas, esas que tienen la temperatura en la frente, ¿no? Y tú vas pasando y te vas dando cuenta que todos tienen la misma temperatura y ¡pum! Alguien salta con un poco más. Con esa persona te quedas. Entonces, para eso sirve, ¿no? No es que en todas las sesiones se va a aplicar, vamos a darnos cuenta que hay momentos, pero que es sobre todo más importante que el propio alumno haga la autorreflexión con este instrumento que tú. Tú como que compruebas que lo vayan haciendo bien, que vayan por el ritmo que cada alumno tiene, pero si algún alumno empieza como a activar su señal de alarma porque hay algo que no está funcionando bien, algo que no está comprendiendo bien, una respuesta que no es la que se esperaba, ahí es donde tú intervienes con ese alumno. ¿De acuerdo? Y una pregunta que vi de Sara Correa pone, ¿la evaluación formativa también se está aplicando en las universidades o hay un deslinde? Sara, se utiliza en las universidades bastante. Las universidades de prestigio, además de sus planes curriculares de carrera, que le llaman malla curricular, lo que tienen las universidades particulares son competencias, déjame recordar cómo le llaman, son competencias macro, son competencias generales. Por ejemplo, en la universidad que yo trabajo tenemos 7 competencias. Una es, por ejemplo, de conciencia ciudadana. Se busca que el estudiante en todos los cursos de la universidad tenga que trabajar la conciencia ciudadana. Otra es el pensamiento crítico. Otra es la toma de decisiones. O sea, son competencias personales que las universidades quieren que desarrollen en los alumnos, ¿no? La innovación y la creatividad es otra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso marca la personalidad de un estudiante y lo hace ver como baluarte de una institución. Entonces los universidades lo tienen claro. Y los profesores en la universidad estamos constantemente enfocados en que el alumno no solo egrese como un gran profesional, que no sea solo un abogado, un ingeniero, sino que también sea un profesional de bien. Y por eso, para lograrlo, todas las clases tienen un enfoque como ello, ¿no? Y tenemos instrumentos para hacerlo, etc. ¿De acuerdo? Ahora les comento. Algunas de estas estrategias yo las aplico en la universidad, otras en colegio, así que no hay ningún problema. Veamos la primera. Gráficos de round robin. Esa es la primera estrategia, los gráficos de round robin. Fíjense que está en plural, gráficos, porque pueden ser varios y los que se te ocurra o los que ya existen. Esta estrategia consiste en utilizar un gráfico que va a ir pasando por grupos para evaluar la comprensión y los procesos de aprendizaje que van teniendo. Entonces, funciona de la siguiente manera. Formas grupos de estudiantes en la sesión de clase. Puede ser que ya la misma estrategia didáctica de la clase ha pedido que los alumnos hayan trabajado en grupo. Muchos colegios de ustedes ya trabajan colaborativamente, otros no, pero generalmente como docentes sabemos que los trabajos en grupo pueden ser muy beneficiosos para los aprendizajes. ¿Ya? O pudiste haber estado trabajando individualmente, pero en este momento quieres estandarizar, observar, hacer que haya un coaprendizaje entre ellos y formas grupos. Sea como sea, ¿por qué has estado trabajando? Porque lo formas ahora. Recuerda que deben ser grupos de 4 o 5 estudiantes. Entonces, cuando los grupos ya están formados, a cada grupo le das el mismo gráfico, ¿no? Es un gráfico que tú has reproducido en archivos, pueden ser, y aquí vienen ya las estrategias
digitales. Puedes haberlo compartido como enlace de un Drive, de Google Drive, y les mandas. Y lo que el grupo de alumnos tiene que hacer es entender el gráfico y completar lo que tú le has pedido, generado principalmente por respuestas abiertas. Ojo, ¿ah? Recuerden que no estamos midiendo contenidos, no estamos haciendo una evaluación sumativa que al final va a sacar un 20 o va a sacar una letra. No, no. Lo que nosotros queremos hacer es evaluación formativa. Por lo tanto, una evaluación formativa casi siempre tiene preguntas abiertas. Casi siempre tiene preguntas abiertas. Entonces, todos los grupos tienen las mismas preguntas abiertas. Claro que obviamente no lo saben porque no están en el mismo salón. Lo que tienen son pequeñas salitas de chat donde están trabajando. El grupo empieza a responder esa pregunta abierta. Conversan, llegan a un consenso o no llegan a consenso, pero responden la pregunta. Podría ser también que esa pregunta incluya algún contenido del curso, no hay problema, tampoco no es que los deslindemos, ¿no? Los podemos seguir utilizando. Y una vez que los estudiantes han terminado el gráfico, lo que hacemos es pasar ese archivo o ese gráfico a otro grupo, de tal manera que roten, ¿no? Por ejemplo, si el grupo 1 terminó, pasa el enlace al grupo 2. El enlace del grupo 2 pasa al 3. El enlace del 3 pasa al 4. Del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 1. Entonces se forma un carrusel y pasan todos con el gráfico. Entonces en un instante, el grupo 2 ya mandó su trabajo, su gráfico al grupo 3 y tiene en sus manos el gráfico del grupo 1. ¿Qué hacen? Empiezan a analizar el gráfico del otro grupo. Empiezan a leerlo, a entenderlo, a discutir sus respuestas y a ver si es que tienen coincidencias, si tienen correcciones o tienen que añadir algo. O si descubren algo que ellos no habían descubierto, ¿no? Empiezan a ver en el trabajo del grupo 1 que ellos como grupo 2 no habían comprendido o no habían descubierto que estas estrategias también podían servir. Entonces es el momento en que dicen, ah, mira, también se podía hacer así. Ah, qué interesante, perfecto. Y lo validan, y lo agradecen en el gráfico y lo vuelven a pasar. O pueden decir, mira, ellos se quedaron solo con esta estrategia y nosotros hicimos 2 o 3, vamos a ponérselas. Y completan. Entonces, el gráfico se va enriqueciendo cada vez que va pasando de grupo en grupo. Hasta que nuevamente el gráfico del grupo 1 pasó por el 2, 3, 4, 5, 6 y regresa al grupo 1. Y nuevamente el grupo 1 recibe su propio gráfico y empiezan a analizar y ver lo que le han puesto, los comentarios que han añadido, las dudas que otros grupos han visto, y empiezan a reflexionar como pequeño grupo, y luego puede hacerse la reflexión como un grupo grande. ¿Me entendieron? Esa sería la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de gráfico puede ser? El que ustedes quieran en realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora yo les muestro un gráfico de FODA, que como docentes es un gráfico que lo sabemos muy bien, ¿no? Pero dependiendo del nivel, puedes estar en primer grado, puedes estar en quinta secundaria, y puedes utilizar los gráficos que encuentres, los gráficos que se te ocurran, puede ser como columnas, pueden ser a modo de casas, a modo de mapas. Es utilizar el gráfico que quieras, pero que se pueda plantear con preguntas abiertas, que el estudiante tenga la oportunidad de plantear preguntas abiertas como las que yo les voy a hacer ahora. Entonces, cierro un ratito porque vamos a ponerlo en práctica. Les voy a compartir por el chat, un enlace de un texto de Google Docs. Estoy ahorita habilitando el enlace para que ustedes puedan ser editores. Ya. Voy a copiar el enlace al chat y ustedes a través del enlace van a poder ingresar. Y mientras van trabajando lo que yo les voy a pedir, voy a ir leyendo sus preguntas y respondiéndolas, ¿no? Ya está. He compartido mi pantalla también para que vean. Ahí está. Gráficos de round robin y vean. La pregunta o la indicación dice, tomando como referencia el tema del primer día, complete el siguiente gráfico solo con una idea por persona.
Entonces, todos los que quieran participar, no es obligatorio que todos participen, ingresen y completen una idea. No todos empiecen por fortalezas, por favor, porque se llena y se pueden hasta tropezar entre ustedes mismos. Recuerden que son 181 participantes. No es obligatorio que todos participen. Los otros pueden simplemente observar. ¿De acuerdo? Los que ingresen, por favor, y quieran participar, no trabajen en el mismo gráfico. ¿No? Vayan dependiendo de sus expectativas, de lo que ustedes han visto, de responder esto, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades? ¿Qué están haciendo? Recuerden que la pregunta abierta la voy a plantear ahorita. Tomando como referencia el tema el primer día, que es la evaluación formativa, complete el siguiente gráfico solo con una idea por persona. El tema del primer día fue todo este marco de la evaluación formativa, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me puedan ayudar en poner las fortalezas de la evaluación formativa, las debilidades que ustedes creen, las oportunidades que pueden empezar a darse o las amenazas. ¿De acuerdo? Les decía, no empiecen todos por las mismas fortalezas porque es casi siempre que más se satura. Vayan empezando. Lean lo que han puesto otros, de repente ya lo han estado repitiendo, entonces ya no es necesario volverlo a poner. ¿De acuerdo? Ok, mientras tanto me voy a las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Ahí está. Voy a ir viendo y respondiendo preguntas. Ahí está. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. Katia Sara Mota preguntaba, ¿cuáles son los instrumentos adecuados para la evaluación formativa? Instrumentos vamos a ver el viernes, estimada Katia. No te preocupes, no te preocupes. Sandra Castro pone, ¿pero en estas competencias se desarrolla desde niños? Las competencias de conciencia ciudadana, todas esas creo que hablábamos, sí, claro. Por eso que la universidad las continúa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahora que es virtual? Las competencias, con la reflexión, eh, con metodologías activas. Y por supuesto que los niños de primer grado pueden empezar a trabajar la autorreflexión, ¿no? Carmen Gómez Acuache pone, evaluar formativamente, saber hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo podemos seguir avanzando. Sí, son esas y más preguntas, estimada Carmen. Preguntas como las que hemos puesto ahora, ¿no? Que es, ¿cuáles son las fortalezas de lo que hemos visto, las debilidades? Uy, alguien nos borró, ay, alguien nos borró las oportunidades. No, las amenazas era acá. Amenazas. Y aquí era, no, desafíos. Amenazas. Y acá era desafíos. Desafíos y amenazas. Sigo en el chat. Creo que hay unas preguntas más. Ya. Sí, el material se va a compartir al final del taller, todo completo, no se preocupen. Ah, el link. Ok. Ok, ya tenemos varios profesores participando, así que no se preocupen, no es obligatorio que todos puedan. No es obligatorio que todos participen. Bien, vamos leyendo lo que ustedes han puesto ahora. Ya. A ver, fortalezas, ¿cierto? Pierde el miedo, aprenden opiniones, participativo, colaborativo, sí, correcto. Memoria activa, muy bien, trabajo colaborativo. Sí, dosificación y adecuación a los ritmos, muy interesante. Debilidades. Es cierto, las familias poco comprometidas, poca participación, poco conocimiento de estrategias por parte de nosotros.
conocer pocas estrategias. Ahora, acá lo hemos hecho todos entre todos, o sea, acá han participado más de 180 personas. Pero imagínense que somos un grupo pequeño, no tan grande como el que ahorita ha construido esto. Y entonces podemos decir que las familias eh, poco comprometidas o podría ser un desafío, ¿no? La falta de confianza e inseguridad podría ser una amenaza. Y allí empieza a desarrollarse nuestra reflexión. O sea, no es que ahora yo acepto todo lo que han puesto, sino que con otro grupo de personas, de integrantes del grupo, empezamos a ver. Para nosotros, las familias poco comprometidas no es una debilidad, es un desafío, porque las queremos comprometer. O también podría ser desafío o oportunidad, ¿no? Podría ser un desafío o una oportunidad. La falta de confianza e inseguridad sí puede ser una amenaza. Para nosotros esto es una amenaza, dice algún grupo, ¿no? Y entonces empieza a trabajar y a reflexionar. No es que haya una respuesta correcta, estimados colegas. No es que busquemos la respuesta correcta. El alumno tiene que entender que aquí, en una evaluación formativa, no hay una respuesta correcta. Si queremos encontrar lo correcto, lo adecuado, es el nivel de reflexión o de autorreflexión que puede hacer el estudiante o el grupo, pero no que sea correcto o incorrecto, porque no hay una calificación. Yo no te voy a dar una nota para que tú sepas si no lo has entendido bien o si lo has entendido mucho, no tanto. Lo que va a trabajarse mucho aquí es profundización ha sido capaz de hacer para llegar a esto. O qué ideas sustentan que tú digas, por ejemplo, que las familias poco comprometidas sea una debilidad en un desafío o una oportunidad, ¿no? ¿Me siguen por donde voy? Desacuerdos, sí, amenazas. Muy interesante el cuadro que han hecho, estimados colegas. ¿De acuerdo? Pero más o menos sería así la idea, ¿no? Este ejercicio, los gráficos de, de Robin, lo que consisten es usar cualquier tipo de gráfico. O sea, hemos usado un FODA, pero no necesariamente tiene que ser un FODA. Puede ser un cuadro de llaves, puede ser el gráfico que ustedes quieran, pero que no tenga preguntas cerradas, porque no buscamos la respuesta correcta. Lo que buscamos es la reflexión, la autorreflexión. Entonces, como docente me interesa que haya una autorreflexión, pero cuando paso este gráfico a otro grupo, para que el otro grupo lo analice y reflexione, vea si coinciden o no, vea si tienen más ideas o menos ideas, ahí empieza la riqueza de la reflexión, autorreflexión, porque los alumnos tendrían que llegar a una discusión que no significa pelea de cuáles son sus ideas. Y allí es donde ustedes como docentes logran ser los mediadores y logran demostrar, por ejemplo, que en algunos casos dependiendo de algunas experiencias, algunas posturas tienen esta característica y otras esta característica. ¿Por qué? Porque son perspectivas, porque son puntos de vista y van a estar basados en las reflexiones previas que ustedes tengan. Algunas cosas pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, eso también se podría decir. Pero fíjense qué interesante sería que los propios alumnos lo descubran. Eso trae procesos de aprendizaje mucho más grandes y mucho más importantes. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Se entendió la estrategia? ¿Dónde puedo crear este enlace o link? En Google, estimada Soledad Maldonado. Eh, si tienes una cuenta en Google, Google tiene Drive, que son como espacios donde tú puedes crear PowerPoints, tú puedes crear documentos de Word como este que se comparten y se redactan. Sí, correcto, es un Drive, mira. ¿Ves? Es un Drive. Y yo lo comparto por este medio. Pongo compartir y puedo compartirlo como enlace o puedo poner correos de personas
que yo ya los tengo y solamente ellos lo ven, ¿no? Solamente ellos lo ven. Y eso permite que cuando tú dices, ok, el trabajo se terminó, voy a cambiar. Ahora todos pueden editar, pero voy a poner solo leer. Y allí ya nadie escribe, ¿no? Ahora ya nadie va a poder escribir. Todos pueden leer, pero ya nadie escribe. ¿Te das cuenta? Ahora, si el alumno ingresa con su correo personal o con el correo del colegio, ya no aparecen estos iconos de anónimos, sino aparecen los nombres y apellidos de los estudiantes. Ahorita todos los participantes son anónimos. Pero si yo le he compartido directamente al correo del estudiante, aparece el nombre del estudiante y puedo ver por, por el historial que tiene en los Drive quién es el que lo hizo, cuándo lo hizo, etcétera, ¿no? También me permite la opción de que en este momento, al cambiar el permiso, ustedes puedan ser comentadores. Listo. Y ahora todos los que tienen el permiso no pueden escribir, pero sí pueden hacer comentarios. Entonces ya no se cambia el trabajo, sino que se comenta, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Bien. Pasemos al siguiente. Sí, Rocío Reyes, creo que el taller está siendo grabado, no te preocupes. No hay problema. Listo, pasamos al siguiente, estimados profesores. Vemos la siguiente estrategia. Tenemos un paso más. Ok, se llama cuestionamiento estratégico. Esta siguiente estrategia se llama cuestionamiento. Las estrategias de preguntas pueden utilizarse con individuos, grupos pequeños o con toda la clase. Entonces, esta estrategia apunta a que para poder tener una evaluación formativa con mis estudiantes, yo les haga preguntas de orden superior. Es decir, preguntas abiertas que no busquen una respuesta cerrada o una respuesta única a la que yo pueda decir correcto, incorrecto, bien, mal, sino que permitan nuevamente la autorreflexión. Estas preguntas de orden superior requieren un pensamiento más profundo de los estudiantes. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no quiero que el alumno responda rápido por memoria. Yo quiero que el estudiante se tome tiempo para pensar, pero no pensar en algo que él recuerde, sino pensar en sí mismo, en autodescubrirse, en autoconocerse. Por eso es importante que nosotros, como docentes, podamos enseñarles a hacer ese proceso de pensar. Yo sugiero, y hago mucho con mis estudiantes, esto de pensar en voz alta. Entonces les digo, miren, alumnos, les voy a poner un ejemplo. Voy a pensar en voz alta, ¿no? Yo pienso así, y luego pienso esto, y eso ayuda a que ellos vayan dándose cuenta de qué cosa es pensar. Porque de repente el alumno está pensando que pensar es recordar cosas. Y no, pensar es tener una secuencia ordenada, a partir de preguntas que apunten a algo, ¿no? Entonces, nuevamente yo quiero que el estudiante se haga preguntas. No significa darle un cuestionario. Porque si el alumno encuentra un cuestionario de 5 o 10 preguntas, lo que va a hacer es recordar alguna actividad o tarea sumativa y dirá, ya voy a poner a responderme. Pásame las preguntas por WhatsApp, las respuestas por WhatsApp. Y eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que el estudiante pueda profundizar a través de las preguntas clave. Y ya creo que desde ayer estuvimos haciendo varias preguntas clave. Ya alguna de estas son las que hemos visto acá, ¿no? Con el gráfico de Roland Robin. ¿Cuáles son las fortalezas de lo que has aprendido? ¿Cuáles son las oportunidades de lo que has aprendido? ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que hay con lo que hemos aprendido? ¿Qué amenazas crees que pueda haber con lo que hemos aprendido? Aquí ya sacas 4 preguntas. Abiertas todas. ¿Te das cuenta? Pero mira ahora que podríamos plantear como siguiente pregunta de cuestionarios estratégicos de esta, ¿no? ¿Por qué es importante lo que estás aprendiendo? O cómo explicar a los padres de familia la importancia de la evaluación formativa, ¿no? Entonces, fíjense que si el tema es evaluación formativa, yo no le voy a pedir, dame la definición de evaluación formativa, cuáles son los pasos,
qué se tiene que hacer. No estoy enfocado en que el alumno me repita contenidos que él ya tiene. Lo que quiero es que vaya profundizando y podría hacerle una pequeña espina de Chicago haciéndole 2 preguntas, ¿no? Para ustedes como profesores, estas son las 2 preguntas que les propongo. ¿Por qué es importante la evaluación formativa? Y cómo explicar a los padres de familia la importancia de la evaluación formativa. Y aquí ustedes empiezan a responder, ¿no? Responden dependiendo de las flechas que tienen. Si acá tienen 3, serían 3 espacios para responder. Acá pueden ser 2 ideas que pueden responder, pero si se dan cuenta, tiene que ser breve. Entonces el alumno tiene, de alguna forma, habilidades, o sea, procesos cognitivos interesantes que hacer. Reflexionar, llegar a una conclusión, sintetizar para que pueda entrar en ese pequeño espacio. Y todo ese proceso mental ayuda también a un aprendizaje. Entonces vamos con lo cognitivo y lo metacognitivo. Porque el estudiante tiene que conseguir ese tipo de reflexiones y a partir de allí. ¿Sí? Aquí es donde quiero que participen, no tanto respondiendo estas preguntas, porque ya de alguna forma lo hemos estado haciendo, sino planteando qué preguntas importantes creen ustedes que se puede utilizar cuando yo quiera hacerle un cuestionamiento estratégico, ¿no? ¿Qué preguntas se podrían proponer? Aquí planteenlo, perdón, en el chat. Estoy abriendo nuestro espacio de chat y si alguien se anima, puede plantear por allí alguna pregunta que crea que pueda ser importante dentro de este grupo, ¿no? Ya hemos dicho algunas ayer, no sé si alguien las apuntó y podríamos irlas complementando ahora. Dijimos, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué te va a servir esto que has aprendido? Sería una pregunta también que apunta hacia la profundización, ¿no? ¿Para qué te sirve? Correcto. Si este conocimiento es importante, ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? O lo que aprendiste ayer, ¿cómo lo aplicaste hoy? O ¿cómo lo aplicaste, no? ¿Qué más quisieras saber? ¿No? Otra pregunta puede ser, ¿qué estrategia utilizaste para haber llegado a aprender lo que aprendiste, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal, Rocío Reyes, si en vez de decirlo a futuro, lo dices mañana, hoy en la tarde? Porque puede ser una tarea después, ¿no? Ok, tarea, trata de aplicarlo y mañana cuentas cómo lo aplicaste. Entonces se empieza a vincular mucho más con el tiempo y con la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta estrategia? Claro, claro. Claro, Rocío, si es a nivel de inglés, recuerda que es el proceso del cual aprendió. No le estamos diciendo cómo vas a aplicar la palabra que hoy hemos aprendido, sino cómo vas a aplicar lo que hoy aprendiste en cuanto a proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, profes, no es una evaluación sumativa. No le estoy preguntando para que me dé una respuesta exacta. Lo que quiero es que haga una especie de reflexión de cómo aprendió esto, por qué cree que es importante o por qué cree que de repente no es tan importante, cómo se puede aplicar, en qué lo va a aplicar, ¿no? Cómo valora su aprendizaje, ¿no? Y vamos a tener otras formas de cómo recoger esa valoración, ¿no? Pero aquí queremos que me ponga una respuesta a partir de la pregunta abierta, ¿no? Que yo leo rápidamente y a los alumnos que ya conozco, digo, ok, ya entendí, hasta que encuentre una respuesta que diga, esta no la comprendo y esta me llama la atención. Allí es donde empiezo a preguntar a un determinado alumno, pero esta evidencia me permite ir viendo. Ahora, no significa que debo utilizar estas estrategias todos los días al final de la clase. No, 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 no. No significa que todo esto lo voy a aplicar todos los días al final de la clase. Se puede aplicar al final de un bloque de temas, se puede aplicar al final de una semana, porque puedes ir juntando no solamente un proceso, sino dos. Es encontrar el momento adecuado para hacerlo, ¿no?
en el que también tengas tiempo para hacer la retroalimentación con algunos o para que entre ellos hagan retroalimentación. O sea, si es que hay un tiempo de la sesión, has dedicado una sesión para hacer esto, podrías tener toda la sesión para hacerlo. Tú acompañas a algunos alumnos o tú permites que haya coevaluación entre ellos. ¿Cómo te sentiste? Gracias, me estaba olvidando de sacar en Castro. ¿Cómo te sentiste con lo que aprendiste? Claro. ¿Podrás lograrlo utilizando otra herramienta? Cecilia Lora, perfecto. Excelente pregunta. ¿Mm? Profe, yo les sugiero que vayan copiando las preguntas y vayan armando como que su listita de preguntas. Las participaciones de Silvia, de Adolfo Silva, de Cecilia Lora, de Karen Castro, son muy, muy, muy valiosas, ¿no? También lo que dijo Rocío Reyes, Katia Sara Mota. Miranda Cárdenas, que preguntó, ¿este conocimiento será importante en tu vida diaria? ¿Cómo lo aplicarás? Fíjense que la pregunta que hace Miranda Cárdenas de ¿este conocimiento será importante en tu vida diaria? ¿Cómo lo aplicarás? Lleva a que yo, antes de empezar la clase, me haya hecho esa misma pregunta. Porque ¿qué pasa si yo me hago esa pregunta como profesor y digo al final, no, pero yo no veo que hay una aplicación en la vida diaria? Y le voy a preguntar eso a mi alumno, o la respuesta del alumno va a ser, profe, no sé, creo que estoy mal porque no sé cómo lo voy a aplicar. Y puede ser que no haya una respuesta. Por eso es que es importante que estas preguntas a veces se hagan antes y que las haga el maestro antes para decir, van a tener una respuesta. Probablemente una respuesta abierta, pero tienen una respuesta, ¿no? Eh, María Belén Gamarra. La evaluación formativa es un proceso sistémico para obtener evaluaciones continuas. Sí. ¿Cómo pondré en práctica mi aprendizaje? Claro. Apuntan a eso, ¿no? A buscar esa puesta en práctica. ¿Sí? Bien, demos un paso más. Vamos a ver la tercera. La tercera estrategia se llama resúmenes de 3 vías. Su mismo nombre va indicando en qué consiste. Básicamente, el objetivo es usar diferentes modos de pensamiento y atención a los detalles. Los detalles van a ir de menos a más. Los estudiantes pueden trabajar en grupos, pueden hacer esto también individualmente. En el fondo, lo que busca esta actividad es que el estudiante pueda responder a una pregunta o tema de investigación, si es que si quieres usarlo al mismo tiempo sumativa y formativa, puedes usar. Tu pregunta también incluya algo del tema o de los contenidos, o es una pregunta abierta de las que acabamos de ver hace un instante, pero con la diferencia en que esta vez el alumno va a escribir 3 resúmenes diferentes sobre el mismo tema o sobre la misma pregunta. Se parece en la anterior, pero esta vez solo es una pregunta para todos, pero con 3 características. Primero, tiene que hacer un resumen de 10 a 15 palabras de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 15. De 10 a 15 palabras. No puede pasarse de ese rango. Entonces, tiene que resumir a partir de la pregunta que le damos en 10 a 15 palabras de largo. El mismo alumno tiene que hacer lo mismo, un resumen de la misma pregunta, respondiendo a la misma pregunta o al tema, pero entre 30 y 50 palabras de largo. Sería un poquito más extenso, ¿no? Que en el fondo tampoco no es mucho. Y finalmente, el mismo alumno tiene que hacer un resumen donde responde la pregunta o el tema en un pequeño texto de 75 a 100 palabras de largo. Es el mismo alumno o el mismo grupo de alumnos, pero con esta extensión diferente de palabras, ¿no? Si quieren usar alguna plataforma digital, Twitter sirve muchísimo para esto por la necesidad de sintetizar lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser algo así como esto, ¿no? Le pedimos al alumno que reflexione y explique cómo la autoevaluación, el qué hacen y cómo hacen, lleva a formar ciudadanos responsables. Si esta fuera la pregunta, fíjate que es una pregunta abierta, no le estoy preguntando ya ahora cómo aprendiste lo que aprendiste, para qué te va a servir. Ahora estoy juntando una pregunta del tema, por ejemplo, la autoevaluación, la formación de ciudadanos responsables, es algo que vimos ayer y parte de la mañana de hoy, ¿se acuerdan?
Ya, ahora estoy llevando a que el alumno sea capaz de reflexionar de cómo puede ponerse en práctica el tema que hemos visto. Y el proceso mental que quiero que haga ahora es nuevamente la reflexión, el análisis, pero nuevamente la síntesis. Reflexión, análisis, síntesis. Porque necesita tiempo, primero, claro, es cierto, pero luego el espacio para responder esto en un margen de 10 a 15 palabras. Entonces, ¿qué haré en esa primera casilla? Va a tener que ser lo más exacto para decir lo fundamental, lo importante, lo puntual. Porque solo tienes 10 palabras, 15 máximo. Y tienes que hacerlo sin pasarte de eso y sin bajar de 10. Entonces vas a apuntar a lo fundamental, a la oración principal. Luego en el segundo gráfico, en el segundo espacio de 30 a 50 palabras de largo, el alumno ya tiene un poquito más de espacio para empezar a incluir algunos detalles. Podríamos ahora pensar que el alumno a esa oración principal le va a agregar ideas secundarias, que serán 2, 3. La idea secundaria ayuda a explicar un poquito más la principal, que fue de 10 a 15 palabras. Y el mismo alumno tiene que responder la misma pregunta, pero ahora utilizando 75 a 100 palabras. Entonces no es que va a empezar todo de nuevo, va a seguir utilizando la idea principal que usó en el primer espacio de 15 palabras, las ideas secundarias que utilizó ahora para sustentar la principal y era de 30, 15, 50 palabras, o sea, como que se va sumando una bola de nieve. Y finalmente, en el último resumen de 100 palabras como máximo, volverá a poner la idea principal, las ideas secundarias, pero empezará a poner ideas terciarias que son más de detalle. Ejemplos, datos precisos, va a incluir probablemente adjetivos, y ya el alumno va a empezar a desarrollar. Pero miren cómo el pensamiento se ordena de mayor importancia a menor importancia, enfocado en detalles. Entonces, como una especie de explicación triangular, desde lo importante hasta los detalles, que a veces no son necesariamente tan importantes, pero sí ayudan a comprenderlo mejor. ¿Sí? A ver, profe, coméntenme, qué les parece esta estrategia? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Jacqueline Cayo pone, ¿cómo hacer con los padres que están acostumbrados a la oración sumativa? Sería una pregunta para nosotros o para ellos. Mabel Pilar Cisneros pone, ¿cuál sería la estrategia en una pregunta polémica, como por ejemplo la pena de muerte? Ya te entendí tu pregunta, Mabel. No estoy buscando desarrollar en el alumno un pensamiento crítico reflexivo. La evaluación formativa no busca que el alumno responda a un tema como este, que puede ser parte de un curso que tiene competencias relacionadas con el pensamiento crítico. No, no, no. Mis estrategias apuntan a sus procesos de reflexión, en donde ellos son involucrados. En tu pregunta, los alumnos no van a sentirse involucrados porque ellos no están siendo acusados o no están siendo afectados por la pena de muerte, y espero, y ojalá Dios los cuide, nunca tengan que ver con violadores, etc. Entonces, es una pregunta hipotética la que preguntas tú, y es una pregunta que ellos pueden ver de lejos. Les afecta, les incomoda, pero como que de lejos, ¿no? Pero yo necesito hacer preguntas que sí los toquen, que sí los involucren, porque necesito ver su formación, no necesito ver cómo piensan sobre ese tema que le planteas polémico. Necesito ver qué piensan ellos de ellos mismos, ¿no? Que se puedan involucrar en eso. No sé si me entiendes, estimada Mabel. No sé si sigues por donde voy, ¿de acuerdo? Entonces, la idea no es que yo le haga preguntas para medir sus competencias del área, de un curso en particular, o los contenidos de un curso en particular, sino son preguntas que involucren un poco el razonamiento en función a lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, la pregunta que yo planteo es la autoevaluación que ellos saben que se tienen que hacer.
porque ellos se tienen que formar como ciudadanos responsables. Entonces ya no están mirando a otros que son lumpen la sociedad, porque son violadores y merecen la muerte. No, 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 no. Se están viendo ellos mismos, se están viendo en un espejo. Eso puede ser bonito, estimada Mabel. Todos estos ejercicios son como espejos para que el estudiante se vea y se conozca bien. A veces hay espejos chiquitos, espejos grandes, espejos de espejos que pueden ampliar las cosas, espejos que pueden ir más allá, espejos. A eso me refiero. Son espejos para que el alumno se vea y se autoevalúe. No son eh, herramientas para ver el comportamiento de otros. ¿Me entendiste, Mabel? Miranda Cárdenas. Dayan Miranda Cárdenas. Muy interesante. Puede utilizarse también a la inversa para desarrollar la capacidad de síntesis. Sí, 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 sí. O sea, puede ser una estrategia también de comprensión lectora, si quieres. Pero no la gasten, ¿no? O sea, no la gasten o de repente seleccionenla para este tipo de actividad, para que el alumno vaya a deslindar, porque claro, tú dices, comprensión lectora, ahora hazme en un resumen de una obra en 10 a 15 palabras, luego a 30 a 50. El alumno sabe que allí va a haber un acierto o un desacierto, un correcto o incorrecto, una nota de 0 a 20, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Pero aquí no hay nota. Aquí lo que buscamos no es que sea correcto o incorrecto, sino cómo llegas a entrar en profundidad en ello. Con el alumno que leo, que tiene una enorme capacidad de reflexión, a él le pregunto, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo llegaste a ese nivel de reflexión? ¿Hiciste pasos? ¿Te demoró? ¿Lo hiciste rápido? ¿Cómo te sientes al haberlo hecho tan bien? Y eso lo necesito que lo escuchen todos, porque ese alumno que lo hizo bien, que se sintió bien, que lo hizo fácil, de repente no es el clásico alumno que saca buenas notas sumativas. Y lo estoy valorando por eso y otros van diciendo, ah, mira, lo que él tiene como habilidad es esto y perfecto, le va a ir muy bien en la vida, ¿no? Y tengo que aprender de él eso. Entonces, a veces algunos de estos se quedan solo entre alumno y profesor y otros dicen, no, pues esto lo tienen que conocer todos, pero no como producto, sino como proceso. Les voy a compartir lo que hizo la alumna Dayan Miranda Cárdenas. Y vamos a escucharla un ratito para que nos cuente cómo lo hizo, cómo se sintió, por qué lo vio tan fácil, qué estrategias utilizó. Y allí vamos como haciendo la retroalimentación con ella, pero al mismo tiempo con todos, porque vamos compartiendo, ¿no? Y al revés también, con quién no lo hizo, con quién no lo hizo bien, qué dificultades tuvo, pero no estoy enfocado en el contenido de fondo, sino en el proceso cognitivo que ha tenido. Y hasta emocional también, ¿no? Ah, sí, Rocío, es una estrategia. Ruth Ballena, una pregunta para el padre será, ¿qué busco que aprenda mi hijo? Sí, y que el padre de familia ponga de 10 a 15, de 30 a 50, 75 a 100, sí. Con esto haces una taller de padre de familia muy lindo, pero que el padre de familia se autoevalúe. No estás preguntando qué busco del hijo del vecino, preguntando qué cosa quiero, ¿no? Carmen Gómez, muy interesante porque nos permite coger evidencias de aprendizaje de acuerdo. Claro, Carmen, más que evidencias de aprendizaje, es evidencia de cómo aprende. ¿Ya? Recuerda, no estamos midiendo el cuánto aprende o qué aprende. Estamos midiendo el cómo aprende. No estamos cuantificando, sino cualificando. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Rocío Reyes, ¿a qué se debe la variación de la cantidad de las palabras? Ah, en el nivel de detalle, estimada Rocío Reyes. Porque si tú le pides a alguien que haga de 10 a 15 palabras, está haciendo a lo más importante, pero con menos detalle. O sea, apuntas a lo más importante, lo principal, con menos detalle. Pero cuando le pides 75 a 100, hay cosas que pueden ir importantes, pero también pueden entrar detalles. Entonces allí empieza el alumno a darse cuenta que algunas cosas pueden ser mejor detalladas y que a veces el detalle sirve como sustento para lo que yo he dicho. O sea, hay como una justificación, un sustento para lo que yo estoy afirmando. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Espero que les haya gustado esta segunda. Vamos con una más. Tercera. No, tercera y es la cuarta, ¿no? Cuarta. Estrategias para compartir en pareja. Muchas veces hemos recordado o descubierto que el trabajo en parejas es valioso,
No solo porque hay una marcada tendencia a que los estudiantes puedan sentirse más tranquilos entre pares, hay como una especie de convivencia más horizontal. Recuerda que contigo es vertical la cosa, con ellos es horizontal y podría haber tranquilidad y paz para hacer coevaluación o también un coaprendizaje. Pero igual hay que tener cuidado en las parejas que formamos. Si dejamos que ellos se forman parejas de amigos. Y eso a veces no es tan útil porque la falsa amistad puede contemplar también el no poder decir las cosas con claridad. Y aquí sí hay que hacerlos. Ahora, implica también tener un protocolo para trabajar en parejas. ¿Qué significa? Cordialidad, respeto, etc. Entonces, una vez que los alumnos tienen claro el protocolo, que tienen que comunicarse con respeto, que tienen que ser comprensivos con lo que les dice, y si no lo tienen claro, pedir un poquito más de detalle, y ahí venimos por eso la importancia de la cantidad de palabras del ejercicio anterior, empieza con que el docente hace una pregunta, otra vez una pregunta abierta sobre el proceso de aprendizaje, sobre lo que le va a servir, cómo lo va a servir, cómo se sintió. No es necesariamente una pregunta de contenido, es una pregunta del proceso, de cómo lo hizo, para qué le sirve, ¿no? Y los estudiantes responden a la pregunta y luego en parejas discuten sus respuestas, conversan sobre sus respuestas, tratando de que ya no sean tan concretos, o sea, que no usen 10 a 15 palabras solamente para decirlo, sino que traten de ir profundizando. Ahora ya pides mucho detalle, ¿no? Expláyense, cuenten, compartan, ¿no? Y si nosotros tenemos la posibilidad de una plataforma digital en la que hemos estado trabajando en el colegio y podemos formar esas palabras, lo podríamos hacer. Algunos colegios usan Meet, Hangout, Zoom, Blackboard, Moodle, y todas esas plataformas podrían favorecer la creación de pequeños grupos en donde ellos, ya sin que nadie los escuche, van conversando. Y nuestra labor es ir pasando por esos grupos a ver cómo les va. Cómo les va. Obvio que no vas a pasar por todo, de repente no te da el tiempo para pasar por todo, pero por tu registro de evaluación formativa, sabes a quién podrías hacerle un mayor seguimiento. Y a veces, gracias a ese registro, no sé si lo comentamos ayer con ustedes, puedes saber más o menos qué alumno necesita saber de más estrategias de aprendizaje, porque tiene mínimas. Y tienes, por ejemplo, una alumna que tiene muchas estrategias de aprendizaje que le va muy bien, y los puedo poner juntos, ¿no? Y les voy a decir, les he puesto juntos porque esta alumna tiene muy buenas estrategias que me gustaría que las comparte contigo. Porque tú necesitas más y te acuerdas que conversamos que querías más, ya que está el momento. Acá la tienes a ella, pregúntale todo lo que pasa, ella escucha, aprende, imítala, cópiala. O sea, no, profe, copiar está mal. Sí, claro, en una evaluación sumativa copiar está mal. Pero la imitación, no sé si lo dijimos ayer, es una forma de aprendizaje que los niños han visto desde pequeños. ¿O acaso no se acuerdan ustedes, profesoras, que desde niñitas se ponían los zapatos de su mamá, se querían poner la cartera de su mamá, se querían pintar porque querían imitar a la mamá? Ya pues. Y los varoncitos no se rían mucho, porque los varoncitos jugamos a que éramos astronautas, a que éramos vaqueros, a que éramos policías, porque queríamos imitar lo que veíamos en la tele, ¿no? Entonces, la imitación es una forma también muy común del comportamiento humano, que también puede ser una forma de aprendizaje. Muchos de nosotros hemos aprendido a cocinar imitando la sazón de nuestros padres. Ya, entonces, la imitación puede ser también una invitación a que los alumnos tomen lo valioso de otros alumnos y lo repliquen, porque allí sería un instrumento también válido. Entonces, esa visión de niveles de comprensión para los alumnos tiene que ser clave. Pero claro, recuerden, necesito trabajar un protocolo previo para esto. No es que la noche a la mañana digo, júntense en parejas y conversen. Van a hablar un minuto y luego van a empezar a hablar de otras cosas. Entonces necesito armar un protocolo con ellos que sepan, como vamos a estar dentro de una evaluación formativa, tenemos pasos. Recuerden ser cordiales, recuerden ser respetuosos, eh, prendan las cámaras para hablarse, ¿no? Si es presencial, claro, tú puedes controlar a todos desde lejos, ¿no? Y ves en el salón cómo se hace, pero con esa distancia tienes que confiar y por eso que quizás el protocolo es un poquito más amplio, pero claro,
La ventaja es la privacidad que van a tener nuestros alumnos. Privacidad entre comillas. Claro, sabes que los padres están escuchando y los de ambas familias pueden estar escuchando. Entonces, y tú también podrías entrar y escuchar. Por eso es importante que ellos se den cuenta que si bien están a solas, no necesariamente pueden hacer lo que quieren porque hay todo un protocolo y unos pasos y personas que podrían estar también mediando, ¿no? Otras preguntas podemos usar las mismas que hemos visto hace un instante o podemos plantear algunas como estas, ¿no? Explícame los objetivos de la acción formativa, que es lo que hemos hecho ahora en la clase, en este taller. ¿Qué entendemos al señalar que el alumno tiene un rol protagónico en la evaluación formativa? Entonces, son preguntas que ya no son las clásicas ¿cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque el alumno puede llegar ya a cansarse de esa misma pregunta. Entonces, voy transformando esas preguntas de reflexión abiertas, en donde voy mezclando lo que acabo de ver con una aplicación en su vida. Por ejemplo, el objetivo de la evaluación formativa. ¿Por qué quiero saber el objetivo de la evaluación formativa? Porque se supone que ustedes docentes, o sea, imagínense que ustedes son los alumnos, ¿no? Van a tener que aplicar la evaluación formativa. Asumo que ustedes desde este año van a incluir la evaluación formativa. Entonces quiero saber qué objetivos desde tu punto de vista y con tus palabras tienes para ti. Entonces algunos dirán, es importante para mi carrera como profesor, es importante como padre de familia, porque soy profesor y padre de familia. Entonces ya empiezo a ver respuestas abiertas donde no hay correcto o incorrecto, sino voy viendo su nivel de concreción. Y que va a ser al mismo tiempo compartida y explicada a otra persona, que le dirá, oye, me pareció interesante lo que dijiste que quieres objetivos de evaluación formativa para ti y tu familia. No lo había pensado. A ver, explícame más. Claro, porque mira, ¿cómo puedo yo hacer evaluación formativa con otros si no la hago conmigo mismo y con mi familia? ¿Ves? Entonces, quiero partir conmigo, quiero probar con mi familia, quiero hacer como piloto y luego lo planteo ya. Ah, ya, me gustó, ay, voy a hacer lo mismo. Ah, ya no hay problema. Oye, ¿tú crees que eso se puede hacer con amigos? O sea, poder evaluar formativamente amigos. No sé, hay que pensarlo y empiezan a nivel de reflexión, ¿ven? Entonces, invitamos a que piensen sobre ello. Y esa es la estrategia en pareja. Siempre que haya, como repito, un cierto tipo de protocolo o control sobre esto, ¿sí? Y virtualmente, bueno, tenemos Google Meet, Zoom, Hangout o cualquier otro que ustedes también conozcan y que invito a compartir en el chat para que los demás podamos saber, ¿sí? Bien, reflexiones, respuestas en el chat. Preguntas sobre esta estrategia, ¿qué les pareció? Esta es la penúltima de hoy. ¿Les parece interesante? ¿Les parece útil? ¿Qué dificultad ven? ¿Qué ventajas ven? ¿Qué amenazas ven? Sí, Rocío, no te preocupes. Al final del material les estoy dando los enlaces con bibliografía que pueden ustedes encontrar. No te preocupes. ¿Preguntas, estimados colegas? Ok. Abelina Ocaña pone que la aplicación de este tipo de actividad me parece bastante favorable para estudiantes ya que los involucra de manera personal. Correcto. Sí. A ver, sigo en el chat. Mm, me parece genial porque los alumnos pueden darse lo que se llama también, claro, un feedback. Sí, 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 sí. Ahora, esto lo pueden usar para los contenidos, para la evaluación sumativa. Y al mismo tiempo, una pregunta, o sea, de ese trabajo que entre ellos comparten, podría ser alguna de estas. O sea, ¿puedo incluir una pregunta de evaluación formativa en mi evaluación sumativa? Sí, pero tienes que aclararle al alumno el que pertenece para esta y para la otra. Porque recuerda, el alumno a nivel sumativo siempre tiene en mente de que hay correcto e incorrecto, bien o mal, puntos a favor o puntos en contra. Pero eh, este tipo de preguntas abiertas ofrecen reflexiones y posibles respuestas. Y allí la calificación no es por bien y mal, sino del reconocerlo. Por eso es que en la pregunta de Jacqueline Acosta, eh, no, antes de Sonia Vila, ¿cómo lidiar con la diversidad de pensamiento, de emociones y estudiantes? Es esto, no tienes que lidiar, Sonia. Estas preguntas no son para que tú
puedas luchar, lidiar con esas preguntas, sino para que los alumnos se den cuenta que existen estos pensamientos. La evaluación formativa no busca todo el tiempo corregir para que el alumno lo haga bien, lo haga bien, lo haga bien. La evaluación formativa busca que el propio alumno se vea y en esa evaluación se valore. Y en esa valoración vea que hay cosas que puede mantener, que puede cambiar. Entonces, claro, hay diversidad de pensamientos y eso es lo valioso. Yo no tengo que pelear con la diversidad de pensamientos, lo tengo que asumir, lo tengo que valorar, lo tengo que estimar. ¿De acuerdo? Claro, y sí, mantenidos activos, correcto. Mabel Cineros, para el desarrollo del pensamiento crítico de manera formativa, ¿qué estrategia nos sugiere? Mabel, estamos en el taller de evaluación formativa. El pensamiento crítico tiene otras estrategias y otras metodologías, pero me saldría del tema si te respondo con mucho detalle. En todo caso, yo te invitaría, si quieres un taller sobre pensamiento crítico, con más tiempo, más herramientas y todo, te pongas en contacto con el personal de CM que va a tu colegio, que tiene contacto con tu colegio y le puedas sugerir, ¿no? Y por ahí ya se podría ver. Ruth Ballena pone, ¿la capacidad de juicio crítico es evaluación formativa? Depende, Ruth. Si tú ves la capacidad de juicio crítico y la buscas como una competencia a desarrollar, bien. Pero como dijimos hace un momento, se podría formar haciendo, por ejemplo, una metodología de caso o utilizando un aprendizaje basado en problemas. De las dos, yo me quedaría con un método de caso. Un método de caso muy particular puede invitar al alumno a que empiece a desarrollar y manifestar su juicio crítico. Pero recuerda, sería viendo lo que hizo la ex ministra Massetti, fue lo que hizo el ex presidente Vizcarra. O sea, ven lo que hicieron otros y hacen su juicio crítico. Pero esta estrategia no es para que vean a otros, sino para que se vean a sí mismos. La diferencia entonces está en la evaluación formativa que siempre trata del alumno. Por eso es importante que se oriente o se tenga en cuenta eso, y ahí está la diferencia entre una competencia y una evaluación formativa. En la evaluación formativa me veo, claro, puedo verme a mí mismo en función a esa competencia. Y puedo decir, claro, es más, es muy fácil criticar, juzgar y condenar a una persona externa que de repente un familiar, ¿no? Y si tú fueras la hija de la ministra Massetti, ¿pensarías igual? ¿Sentirías igual? Y ya hemos usado ese pensamiento crítico, pero ahora para que ellos puedan verse en un espejo, ¿no? Podría hacerse un intento, pero tendríamos que tener claro que hay preguntas que apuntan hacia el otro y otras al pensamiento, al desarrollo de la educación, la evaluación formativa. Ya, Adolfo Silva pone, es bueno que retroalimentemos como docentes comentarios a cada aporte del grupo con intención de redireccionar sus respuestas a aquellos que no pues bien. Va a ser difícil, Adolfo, que tú puedas retroalimentar a todos. Nos gustaría, pero si tienes muchos alumnos, es probable que tú digas, bueno, acá confío en que estos dos, esta pareja va a poder ir por acá, por allá, por allá, por allá. Si se graban, o sea, si esto puede ser una estrategia o un ejercicio grabado, de repente de manera sincrónica, pues revisarlo, pero si es sincrónica, de repente no lo vas a poder estar con todos. Entonces, tendrías que tener en mente a quiénes te gustaría seguir más en este momento, ¿no? Podría ser por ahí. Reinaldo Ramos, analizando este tipo de evaluaciones es más profunda ya que el mismo estudiante se conocerá mucho más exacto. Exacto, Reinaldo. La idea es que se conozca. En el nivel de conocimiento, el estudiante puede llegar también a quererse, valorarse y obviamente a participar de su propio proceso formativo. Bien, profesor, vamos con la última actividad, la última estrategia para la evaluación formativa. El ejercicio se llama 3-2-1. 3-2-1, cuenta atrás. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y jugábamos y hacíamos carreras, por ejemplo, y decíamos, ya, vamos a empezar la carrera, 3, 2, 1, y pum, salíamos todos a correr? Esa es la idea, que sea rápido. O sea, 3, 2, 1, corre. 3, 2, 1, corre. Entonces, aquí el ejercicio consiste en esto, ¿no? Cuando los estudiantes aprenden algo que les resulta útil, es probable que quieran utilizar este aprendizaje de alguna manera.
sea, están locos ya por ponerlo en práctica, ¿no? 3, 2, 1, ponlo en práctica. Es para cuando dicen, sientes y crees que ya el alumno está listo para ponerlo en práctica, ya. O sea, acaba la clase, apaga la cámara, ¡pum! Lo va a empezar a poner en práctica. Para eso es este tipo de ejercicio. Entonces, es favorable sobre todo al final de la sesión o al final de un proceso de aprendizaje, ¿no? Y tú dices, ya el alumno está cargado y dice, ya, profe, ¿cuándo? Profe, ¿cuándo lo hacemos? Profe, ya, paciencia, paciencia, paciencia. Llegó el momento, chicos. 3, 2, 1, ahora sí, vayan a aplicarlo. Entonces, ellos tienen que responder a 3 frases por separado. Nuevamente, apuntamos a preguntas abiertas a modo de frase que ellos tienen que responder o completar. Las preguntas pueden ser, ¿qué es lo más importante que aprendí hoy? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Y para qué me servirá lo que aprendí este día? De esa forma, los estudiantes, ante este tipo de preguntas o frases, lo puedes plantear como frase, lo más importante que aprendí hoy es puntos suspensivos. ¿Cómo lo voy a poner en práctica? De la siguiente manera, puntos suspensivos. Me servirá para puntos suspensivos. Y el alumno lo tiene que responder también de una forma breve, en pocas palabras, muy directo y muy real, porque puede ser evaluable la siguiente vez. Entonces, chicos, ¿se acuerdan que antes de terminar la sesión, antes de terminar el proyecto, el trabajo que hicimos, dijimos que responderíamos estas 3 preguntas? Sí, pues ya, ok. Hoy vamos a empezar la sesión retomando esas 3 preguntas para ver sus respuestas. Entonces, ¿qué les parece si se toman un minutito para leer lo que habían puesto ayer o hace una semana y vean si eso se cumplió, ¿no? Y luego vamos a hacer parejas o vamos a hacer un Robin o vamos a hacer una estrategia, vamos a completar un gráfico. Se pueden hacer diversas cosas para que los alumnos en pareja se lo vayan compartiendo y vayan llegando a ese nivel de profundidad. Porque puede haber un alumno que diga, bueno, yo pensé que me serviría para esto y cuando llegó el momento no me sirvió. ¿Y por qué crees que no te sirve? Le pregunto al alumno. Mira, porque pasó esto, y yo creo que me pudo haber servido si hubiera hecho esto. Ah, ya. Entonces, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino no lo puedo poner en práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, porque pasó esto en mi casa. Ah, ya, ok. Y entonces la pregunta del profesor será, bueno, ¿y esta semana lo vas a poder poner en práctica? ¿Cuándo podemos conversar de esto? O sea, ya le pusiste un tiempo. O sea, el alumno no es que, no lo hice, no me pasa nada. No, te entiendo, no lo quise hacer, te entiendo. ¿Cuándo lo harás? ¿Tú crees que podemos conversar de esto el jueves? Profe, pero estamos lunes. Ya, pues 4 días, ¿no? Sí, profe, sí, ya, vamos a ver. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a tener en cuenta para que no te vuelva a pasar lo mismo? No, ahora ya no va a pasar esto, pero esto. Ya, ok. Entonces, es como entrar nuevamente en la reflexión, en toda la valoración de esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que he estado comentando que se podría utilizar con otra estrategia porque también pueden compartirse estrategias. Se pueden llegar a compartir las estrategias y fusionarlas, ¿no? Esta primero de forma personal y luego en parejas, ¿no? Y eso puede ser valioso. Pero claro, recuerda, esto es la respuesta de un alumno y que a lo mucho puede ser compartida con otro, pero no puede servir como para completar gráficos, por ejemplo, ¿no? Porque cada uno va a tener una pregunta diferente, ¿no? Y nuevamente recuerdo, no hay preguntas correctas o incorrectas. Lo importante aquí es el nivel de profundidad. No puede haber un alumno que me diga sí, no, bien, mal. No, expláyate, explícate, ¿no? Esa sería la idea, ¿sí? Bien, profesores, colegas. 9:48, tenemos 10 minutos para preguntas finales y redondear estas 5 estrategias. A ver. Sigo viendo preguntas. Todavía no hay ninguna más. A ver, planteen sus preguntas, por favor. ¿Puede regresar a la teoría, por favor? Eso se puede usar para la retroalimentación. Ah, ¿te refieres a la diapositiva aquí? Ahí está. Y en Toribio. Esto se puede usar para la retroalimentación, claro. O sea, es como que el insumo para que después yo converso con el alumno. Repito, no es que tenga que conversar con los 40 sobre esto. Sé que hay algunos alumnos que van avanzando por su mismo ritmo y a veces de vez en cuando compruebo a partir de lo que he respondido, ¿no? En otros casos puedo
empezar a ver particularmente algún alumno en especial. Y empiezo a seguirlo y registrando esto que pone, ¿no? ¿Sí? No se preocupe que los materiales los mandamos al final de la sesión y sobre todo en la última sesión mando todo junto, incluyendo algunos recursos adicionales que les puede ayudar. Claro, estimada Miranda, Dayan Miranda Cárdenas. Los gráficos de Round Robin en general son cualquier gráfico que tú quieras en el que tú puedas poner una pregunta abierta. Van a variar los gráficos, o sea, no hay un gráfico único porque depende si tienes niños en primer grado, tienes niños en segundo grado, tienes adolescentes en quinto de secundaria. Los gráficos van a variar. Unos pueden tener dibujos bonitos, atractivos, tipo caricatura, otros van a ser gráficos un poquito más elaborados, en donde le pides al alumno que responda preguntas abiertas o complete frases para que tengan una amplitud en detalle o oraciones concretas sobre algún aspecto de autorreflexión. Entonces el gráfico puede ser una espina de Chicago, una elipse, cuadros convergentes, cuadros FODA, una infinidad de gráficos que se te puedan ocurrir o que puedas tener, o que puedas encontrar también en Internet como gráficos que tengan espacios para que el alumno escriba, que reescriba en 2 y 3 espacios, en 4, en 5, si ya son más grandecitos, en 10, pero que sean respuestas abiertas, pero que tampoco no sean tan extensas para que no, el alumno no sienta, ah, qué pesado estoy respondiendo, y cada pregunta es lo mismo, y es lo mismo. Entonces sean preguntas que aporten más a la profundización que a la cantidad. Entonces en cuanto a gráficos puede variar, ¿no? Y lo que va también a variar es el tipo de pregunta que le vas a hacer. Algunas van a pedir mayor nivel de reflexión, otras menos, ¿no? Y obviamente la riqueza y la validez va a estar en función a cuánto el alumno puede llegar a comprender, a profundizar más que comprender. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta que no he respondido? A ver, Adolfo Silva, ¿habrá alguna limitación o reto que haya algún alumno que no le gusta compartir en grupos sus ideas o intereses? Hay unos pocos sociales que pueden detener. ¿Sabes por qué ocurre, estimado Adolfo Silva? Que a veces el alumno se limita mucho porque puede haber tenido una historia de fracaso con respuestas cerradas. Imagínate que haya sido un alumno que cuando participaba le decía, no, está mal, está mal, está mal, y encima se reía. Entonces, por eso que no le gusta compartir, ¿no? Entonces, puede ser esa una razón, ¿no? Pero si el alumno descubre que no es que haya respuestas correctas e incorrectas, podría cambiar. Ahora, claro, hay chicos que son más reservados y en ese caso, los trabajos individuales o máximo en parejas les ayudan un poquito más. ¿Sí? Daniela Villar. En estudiantes pequeños que aún no manejan de toda la escritura, se podría reemplazar por... Claro, claro, Dania, se podría hacer, y ahora, con la ventaja de la virtualidad, los niños nos podrían mandar audios. Viendo el gráfico, ellos podrían hablar y grabar audios, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser, podrían hacer dibujos, pero a partir del dibujo, al hablar y conversar con ellos, podemos lograrlo. Recuerdo, los niños de inicial, también de repente no saben escribir, pero no son mudos, pueden hablar. Y cuando hablan, podemos llevar a que reflexionen. Claro, de una forma no tan profunda, pero sí hay una posible nivel de reflexión con ellos y que sería valioso que las empiecen a construir, ¿no? O sea, si el niño empieza a lograr un autoconocimiento y una autorreflexión desde pequeño, olvídate, se le vuelve todo más fácil más adelante.
Muy bien, les acabamos de compartir el enlace para que nos acompañen el día de mañana. Por favor, cópienlo, guárdenlo, porque este chat se va a borrar en un instante y van a poder ingresar el día de mañana para ver otras 5 estrategias más de esta evaluación formativa. ¿De acuerdo? Por mi parte, solo les quiero agradecer por habernos acompañado. Muchísimas gracias por su participación, por sus respuestas, por sus preguntas, por estar aquí acompañando a los 182 profesores de ICA, de Ayacucho, de Tacna, la profesor de Ucayali, aquí me falta, Cusco. Gracias a todos ustedes. ¿De acuerdo? Gracias. El enlace es el que les han mandado hace un instante, el de la sesión del día de mañana. Por mi parte, quiero desearles una buena tarde, que estén bien, por favor, sigan cuidándose, cuidando a sus familias. Espero verlos mañana. Tengan un bonito miércoles, que tengan un bonito miércoles. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Me despido. Adiós. Gracias, Percy. Gracias a todos por su participación en esta mañana. Los invitamos a que puedan participar mañana en la tercera fecha del taller de Percy. Y como ya lo indicó nuestro ponente, en el chat está el enlace para que ustedes mañana se puedan conectar y participar de la tercera fecha del taller. Gracias a todos por su participación. Buen día.